Слава Марії, слава Марії, вислухай добра мати. Come dice Don Sergio, non c'è bisogno di presentarmi perché Como dice don Sergio, no es necesario presentarme, pues he venido aquí muchas veces. Estamos en la segunda conferencia de las 3 programadas. Las otras 2 las dará don Biagio. Y esta mía se titula La Trinidad en la tradición iconográfica de Oriente y Occidente. Debo señalar que en Occidente el tema de la Trinidad ha tenido mucho éxito, a diferencia de Oriente, donde ha sido representado de forma distinta y en un contexto diferente. El objetivo que me propongo con esta conferencia es mostrar cómo este tema ha sido interpretado de forma distinta debido a una también distinta teología de la imagen en estas 2 tradiciones. teologia dell'immagine nelle 2 tradizioni. Ecco, tutto parte da che cosa? Quando noi parliamo della Trinità, Cuando nosotros hablamos de la Trinidad en las imágenes, partimos siempre de un presupuesto histórico bíblico, que es el capítulo 18 del Génesis, donde está escrito: apareciósele el Señor, está hablando de Abraham, en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el mayor calor del día. Sucedió pues que alzando los ojos vio que estaban de pie cerca de él 3 personajes, y luego que los vio, corrió a su encuentro desde la puerta del pabellón y se postró en el suelo diciendo: Señor, si yo he hallado gracia en tu presencia, no pases de largo junto a tu siervo. Mas yo traeré un poco de agua y lavaréis vuestros pies y descansaréis a la sombra de este árbol. Y os pondré un bocado de pan para que reparéis vuestras fuerzas. Después pasaréis adelante, pues por esto os habéis dirigido hacia vuestro siervo. Ellos respondieron: haz como has dicho. Abraham entró corriendo en la tienda en que estaba Sara y le dijo: ve pronto, amasa 3 sacos de flor de harina y cuece unos panes en el rescoldo. Y él mismo fue corriendo a la vacada y cogió de ella el ternerillo más tierno y gordo y lo dio a un criado que luego lo tuvo aderezado. Tomó luego requesón y leche y con el ternerillo cocido se lo presentó. Mientras él estaba de pie junto a ellos, debajo del árbol, ellos comieron. aveva preparato e li porse a loro, così mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Dunque guardate che questo brano di Genesi 18 che poi continua... Observad este texto del Génesis, que continúa, pero que yo no lo hago. Si continuásemos, veríamos toda la escena en la que 3 ángeles, que son el Señor, veamos esta paradoja de hablar en singular y plural, anuncian a Abraham y Sara que concebirán un hijo cuando ya no les será posible. Estamos ante un gran pasaje en el que se anuncia especialmente el misterio profundo de la salvación. Se trata de uno de los elementos del Antiguo Testamento en el que más que en otros se menciona el misterio del Nuevo Testamento, es decir, que la Virgen concebirá un hijo que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Estaba ya prefigurado de manera muy evidente en este anuncio de los 3 ángeles que son el Señor a Abraham. Quiero haceros ver cómo ya el Antiguo Testamento trata de forma paradójica esta presencia del Señor, que es singular, bajo la forma del plural, por medio de estos 3 hombres a quienes se les atribuye los verbos en plural: acomodaros, descansad, lavaros, etc. Tenemos ya el germen de la idea de la Trinidad en el Antiguo Testamento a partir del Génesis 18. Ved cómo la representación de la Iglesia indivisa parte de aquí. La presentazione, soprattutto della Chiesa indivisa, parte tutto da lì. E dividiamo in 3 grandi ambiti. Dividiremos en 3 grandes apartados esta conferencia. El primero es una exposición sobre la llamada Iglesia indivisa, es decir, anterior al primer milenio. El segundo es la tradición ortodoxa, especialmente la trayectoria de la Iglesia rusa, que contiene la Gran Trinidad de Rublev, considerada por el Concilio de los 100 capítulos como el icono de los iconos, con un subapartado sobre las imágenes no canónicas que existen en la tradición rusa. El tercer apartado será la tradición occidental, donde me detendré en una lectura simbólica de Monseñor Timothy Verdon sobre la Trinidad de Masaccio, en la iglesia de Santa Maria Novella de Florencia. Este es el esquema de lo que veremos. Vediamo. Ecco, rubo moltissimo da questo libro di Gabriel Bunghe. Utilizaré mucho el libro de Gabriel Bunghe, El Espíritu Consolador,
editado por la Casa di Matriona. No sé si está disponible o ya agotado, de donde he sacado casi todas las imágenes de la tradición oriental. Doy también las gracias a la doctora Patricia Vivarelli, quien ha reunido todas estas imágenes con gran paciencia, preparándome todo un archivo que yo utilizo a manos llenas. La saludo por si está presente. Comenzamos por la tradición de la Iglesia en divisa. Esta es una de las primeras imágenes de lo que nosotros llamamos la Trinidad, donde vemos en este relieve en piedra, encontrado en Jerusalén, quizá del siglo I o II, no digo que contemporáneo de Jesús, pero sí contemporáneo de las primeras generaciones cristianas, encontramos, decía, a 3 ángeles que visitan a Sara, que aparece debajo preparando la mesa. Se trata de un tema recurrente. En estas catacumbas de la Vía Latina del siglo IV, vemos a Abraham que bendice y es a su vez bendecido por 3 visitantes. Vemos che estos 3 visitantes se presentan a Abraham come il Signore. Visitatori che si presentano come il Signore ad Abramo. E questa forse è una delle edizioni più felici. Esta es una de las obras más logradas y más conocidas que tenéis en vuestra memoria. Pertenece al presbiterio de San Vital y se enmarca en el contexto de la explicación catequística del misterio eucarístico celebrado. La tipología de Abraham la encontramos en el Génesis, capítulo 18, donde Abraham y Sara ofrecen el ternero a los 3 visitantes y preparan una mesa para ellos. Y en el costado tenemos el sacrificio de Isaac con el chivo expiatorio. Es importante ver que este fresco está situado en el presbiterio del altar de la celebración eucarística, por lo que no es solo un episodio catequístico, sino mistagógico. Es decir, pretende relacionar un episodio bíblico con la celebración de los santos misterios. Oppure ancora qui nella Cappella Palatina, solito fenomeno della... Aquí, en la Capilla Palatina, vemos en el episodio de la decapitación de personajes, por una parte, a Abraham que se postra en tierra para besar a los 3 visitantes y por otra, a él mismo que ofrece esta cena preparada para ellos. O bien, siguiendo con la Catedral de Monreale, vemos la misma idea de los 3 ángeles servidos en la mesa por Abraham y Sara. Observar cómo en esta época los 3 ángeles son muy parecidos, pues tenemos el concepto de que son 3 personas en una sola naturaleza, es decir, la naturaleza de Dios en 3 personas. Como vemos en esta imagen que tenemos delante, los 3 ángeles tienen la misma fisonomía, para ver después cómo la tradición en un cierto momento comienza a distinguir la diversidad de las personas. Por ejemplo, la técnica de Rublev es distinta cromáticamente. Sin embargo, aquí los 3 ángeles son muy parecidos en su representación. Podemos decir che hay una cierta pedanteria en la representazione de los 3 ángeles. In maniera molto evidente. Qua invece vedete che c'è una certa pedanteria nel rappresentare questi 3 angeli. E come anche qui troviamo nel Duomo di San Marco. Aquí estamos en la Catedral de San Marcos. Estamos haciendo un recorrido histórico y hemos sobrepasado ya el primer milenio, pero seguimos en la época de la historia en divisa y vemos una tipología que se repite. En un lado Abraham que se inclina para recibir a los 3 ángeles y en el otro Abraham y Sara en la encina de Mambré acogiendo a los 3 visitantes en su tienda y preparando la mesa. Aquí vemos una miniatura de finales del siglo IX, conservada en la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde encontramos, como de costumbre, 3 visitantes en torno a la mesa preparada, con un detalle muy importante: la diversidad cromática. Este tema empieza a experimentar una evolución siendo cada vez más preciso. Los 3 son una única naturaleza, pero 3 personas distintas. 3 persone separate e divise. Ecco, direi questa prima carrellata della... Esta primera exposición de la tradición de la Iglesia en divisa sirve para señalar esto, que en la tradición de la Iglesia en divisa todas las representaciones de la Trinidad son representaciones figurativas del pasaje del Génesis 18. Por ello, la tradición la llama Trinidad del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una infinidad de términos impropios en la iconografía debido a sus muchas estratificaciones, por lo que tenemos lecturas no siempre claras. Pero una interpretación de la Trinidad del Antiguo Testamento es esta: no el misterio teológico de la Trinidad tal como la Iglesia lo ha elaborado a lo largo de los siglos, especialmente a partir de los concilios cristológicos,
sino la representación de este episodio bíblico que nos narra el encuentro de los tres ángeles con Abraham en las encinas de Mambré, anunciando que Abraham y Sara serán padres de Isaac, el hijo de la promesa. En este sentido, se dice che sono elementos della Trinità dell'Antico Testamento. Con Abramo alle querce di Mamre nell'annuncio che Abramo e Sara diventeranno padre e madre di Isacco, che è il figlio della promessa. In questo senso si dice che sono soggetti della Trinità dell'Antico Testamento. Adesso passiamo alla tradizione russa. Pasamos ahora a la tradición rusa. Esta tradición muestra un fenómeno muy tradicional, en el sentido de que hay una tipología rusa perfectamente identificable. Además, y en cierto sentido, la pintura veneciana y especialmente el occidente incide mucho sobre las fronteras rusas, hasta el punto de interferir en la figuración original y producir esquemas nuevos que serán discutidos en el Gran Concilio de los 100 capítulos del año 1551. De esto nos vamos a ocupar luego. Nuovi che poi verranno contestati nel Concilio dei 100 capitoli del 1551, quindi ci occupiamo di questo. E qui per esempio, ecco, vedete a Suzdal. Aquí vimos en la iglesia de la Natividad de María de Suzdán una tipología de este tipo. Los tres ángeles, que son todavía ángeles del mismo tipo y representados con la decoración al asís y monocromáticos en torno al altar, con Abraham que le sirve el ternero. Estamos en el año 1230. Attorno all'altare con Abramo che serve il vitello per loro. Siamo nel 1230. Oppure ancora andando avanti possiamo vedere Teofane il greco. Continuando, podemos ver a Teófanes el griego que representa a Abraham y Sara. Vemos de forma clara que en la zona destruida no aparece Abraham, que atienden a estos huéspedes divinos en torno a la mesa preparada para ellos. Recordemos cómo Teófanes el griego comienza ya a diferenciar estos ángeles. Por ejemplo, el primer ángel, el de la izquierda, identificado como el Padre, viste un gitón de color y un manto blanco, mientras asigna a los otros dos ángeles colores distintos, pues tienen el gitón blanco y un manto que para uno es de un color marrón oscuro y para el otro de color ocre. Ved cómo el hecho de la distinción de colores ya aparece en Teófanes el griego. Come questo fenomeno della distinzione già è accennato in Teofane il greco. Ecco, qui abbiamo una icona. Aquí tenemos un icono cuatripartito del siglo XV y conservado en el Museo Ruso. Se trata de modelos muy importantes para comprobar cómo hemos llegado ya a la diferenciación cromática de los tres personajes. Probablemente se trata de los iconos que Andrei Rublev, el gran iconógrafo de la Trinidad, conocido como el autor del icono de los iconos, que veía en su monasterio o cuando se movía en sus viajes. Esto lo señalo porque nosotros tenemos siempre ese mito del artista que se forma a sí mismo, y para haceros ver que la creación de Andrei Rublev se marca e integra dentro de una tradición, por lo que no ha inventado nada, sino che estamos ante una evoluzione della tradizione. Probabilmente inserita e scritta dentro una tradizione, non è che abbia inventato più di tanto, è un'evoluzione di ciò che la tradizione conosceva già. Oppure qui per esempio vediamo. Aquí vemos en esta iglesia de Anatolia otro fresco de la Trinidad, señalando que el elemento formal que se transmite por medio de estas imágenes de siglos distintos, de tradiciones distintas y de espacios geográficos distintos, es siempre el mismo. De ahí el peso de la tradición en la rappresentazione di este tema. Cioè questa è una vera tradizione, in qualunque punto troviamo sempre gli stessi elementi tipologici, quindi vedete com'è forte la tradizione di questo soggetto quando viene raffigurata. Oppure qui per esempio abbiamo l'icono. Aquí tenemos el icono del Catolicón de Batopedi del Monte Athos, del siglo XIV. Y seguimos moviéndonos en el periodo en el que pintan tanto Teófanes el griego como Andrei Rublev, pudiendo ver cómo las imágenes son muy parecidas a las que ya conocemos. E oppure anche per esempio questo del Museo Benacchia d'Atene del XIV. Otro ejemplo es este del Museo Benacchia de Atene del siglo XIV, con una tipología que se irá afianzando progresivamente, es decir, un primer personaje, el ángel a quien llamamos el Padre, un segundo personaje a quien llamamos el Hijo y un tercer personaje a quien llamamos el Espíritu, y en medio de ellos Abraham y Sara que les sirven. Y se consolidará cada vez más esta tipología, la casa de Abraham, la encina de Mambré y la roca donde Isaac fue sacrificado.
Aquí vemos solamente la ciudad en la que Abraham acoge a los tres ángeles, señalando que la tipología aquí representada no siempre es respetada. Non sempre viene rispettata. Oppure qui per esempio vedete ecco un'altra interpretazione ancora del XVI. Este ejemplo muestra otra interpretación del siglo XVI, por tanto posterior a Andrei Rublev, en la que los tres ángeles son servidos a su vez por ángeles. Esto resulta interesante, pues han cambiado las cosas. Mientras anteriormente veíamos representaciones de tipo histórico que cuando representaban la Trinidad querían representar con precisión el episodio del Génesis 18, es decir, los tres ángeles que van a visitar a Abraham y Sara en la encina de Mambré, aquí, aún manteniéndose el ejemplo de los tres ángeles en torno al altar, se produce un corte en la tradición, pues ahora los tres ángeles son servidos por ángeles, introduciendo un nuevo tema, que Dios es servido por su corte de ángeles, iniciándose una reflexión sistemática sobre la teología de la Trinidad, que es un poco lo que definió Andrei Rublev, es decir, el alejamiento del esquema histórico narrativo para entrar in un planteamento di tipo speculativo. Ha portato anche Andrei Rublev a termine, cioè l'idea di staccarsi dal percorso storico narrativo per andare invece dentro un percorso di tipo speculativo. Allora Dio in se stesso. Por ello, Dios en sí mismo, y como una única naturaleza en tres personas, que es servido por ángeles y por sus santos. Está claro que en este modelo han cambiado ya algo las cosas, como resultado probablemente de la reflexión sobre el icono de Andrei Rublev. Ya veis que voy hacia adelante y hacia atrás para animar un poco la exposición. Il discorso. Qui ancora vedete però per esempio nel museo di Sergei Posad. Vemos ahora en el museo de Sergei Posad del año 1411, sabemos que Andrei Rublev muere quizá en el año 1430, por lo que estaría todavía activo durante estos años, vemos, decía, cómo en los mismos años en los que Rublev pinta la Trinidad, un pintor contemporáneo suyo recurre al esquema que ya conocemos, el de los tres ángeles, pero con colores ya establecidos como los conocemos. El Espíritu Santo vestido de verde y de azul, el Hijo vestido de azul y rojo, y el Padre vestido de rosa. Y en el medio encontramos a Abraham y Sara que le sirven en la mesa, por lo que estamos ante un modelo histórico. Aquí, por ejemplo, vemos en Skop, a final del siglo XV, cómo vuelven los modelos antiguos. Los tres ángeles tienen un cromatismo parecido, y Abraham y Sara están representados en la parte de abajo, apareciendo un esclavo, introducido como elemento posterior, que corta il cuello al ternero preparado para ellos. Quello che viene preparato per loro. E qui abbiamo un'icona del monaco Paisi. Aquí tenemos un icono del monje Paisi del Museo Rublev, donde después de unos 50 años después de Andrei Rublev, aparece ya una tradición consolidada ligada a la representación del icono de los iconos, siendo posteriormente copiada hasta el infinito con pequeñas variaciones. Oppure ancora un altro modello di quest'icona a due facce della cattedrale di Santa Sofia. Otra imagen de este icono, de la Catedral de Santa Sofía de Novgorod, de final del siglo XV, donde vemos que se representan los mismos elementos que habíamos visto en Andrei Rublev, es decir, la casa o tienda de Abraham encima de la figura del Padre, el árbol o la encina de Mambré sobre el Hijo y la roca del sacrificio de Isaac, el monte Moria, y arriba la figura del Espíritu Santo. Comenzamos aquí a tener una reflexión de tipo simbólico. El Padre representa el templo, el Hijo representa el leño de la cruz y el Espíritu Santo representa la roca que, golpeada por Moisés, se abre para que salga el agua, es decir, la efusión del Espíritu Santo. Vedete come da modelli storici si arriva sempre di più a modelli tipo. Ved cómo a partir de modelos históricos se llega cada vez más a modelos simbólicos, por lo que la reflexión especulativa entra en este modelo, abandona el modelo de tipo bíblico, histórico, narrativo e introduce un modelo distinto. Esta es una copia realizada en el año 1598 por orden del zar Boris Godunov. Es interesante ver que 150 años después, el zar Boris Godunov ha ordenado una copia conforme de la Trinidad de Rublev, lo cual dice mucho del éxito que alcanzó el icono de Rublev. Raffigurazione. Questa non c'è assolutamente bisogno di spiegarla. Però. Esta obra no necesita ningún tipo de representación, pero veamos qué es lo que propone Andrei Rublev.
Observad que desaparecen Abraham y Sara, permaneciendo los elementos simbólicos como la casa, el árbol y la roca, convirtiéndose este icono en lo que nosotros vamos a llamar la Trinidad del Nuevo Testamento. En realidad, cuando hablamos de la Trinidad del Nuevo Testamento, si lo hacemos con un ortodoxo, él piensa en las representaciones no canónicas que os muestro, en las que aparece el Padre, el Hijo en brazos y la paloma entre ambos. Por lo que dicen que todas las imágenes de la Trinidad del Nuevo Testamento no son canónicas. Pero en realidad podemos denominar a este modelo la Trinidad del Nuevo Testamento, porque especialmente a partir del planteamiento del Evangelio de San Juan, nos presenta a Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Spirito Santo. Quindi dà l'immagine di tipo storico. Por tanto, de la imagen de tipo histórico-narrativo típica del Antiguo Testamento, podemos decir que se llega a la representación de tipo neotestamentaria introducida por el Nuevo Testamento y desarrollada posteriormente por los grandes concilios cristológicos, en los que encontramos el concepto de que Dios es una naturaleza única en tres personas distintas, y este concepto está presente en esta imagen. Observad que aquí aparece toda una tipología de este tipo, como ya os he señalado. El Padre es el templo, quien habita en el templo y creador y dador del cielo y de la tierra. El Hijo, que ha sido clavado en el árbol, produciendo muerte para él y vida para nosotros en el árbol de la vida, y el Espíritu que pasa del monte Moria, el del sacrificio de Isaac, a la roca que evidencia los dones del Espíritu Santo. En la parte inferior, el altar, que para los tres visitantes representa su comida, se convierte en Eucaristía para nosotros, la comida sacrificial en la que el hombre se entrega a sí mismo para que recibamos un alimento que dura toda la vida eterna. Comprobamos cómo la simbología teológica es muy sólida en este icono. Nosotros conocemos la Trinidad así, pero debemos pensar que esta es la obra que nos llega después de la Revolución de Octubre, por lo que os muestro imágenes que quizá nadie haya visto, pues no ha sido posible. No lo creeréis, pero esta es la Trinidad que encontraron los restauradores después de la Revolución de Octubre, cubierta por una riza, como vemos en la foto superior. Cuando se levantó la riza, se encontraron con un modelo repintado muchas veces, con clara influencia de la escuela veneciana, por lo que la Trinidad que han visto los restauradores en los años 20 no era la Trinidad de Rublev. Estaba cubierta por una riza de oro y cuando la retiraron se encontraron con que tenía volumen por haber sido repintada muchas veces. Avevi volumi, come in questo soggetto. Tanto è vero che non si rendevano conto dei capolavori che avevano. No se dieron cuenta de la obra maestra que encontraron y que tuvieron que restaurar. Después de la limpieza, tenemos la conocida Trinidad de Rublev, que es la que vemos ahora, por lo que este modelo lo conocemos en realidad desde hace solo 80 años. Esto lo señalo para decir que hay muchas cosas que no sabemos, y estos elementos de erudición nos permiten conocer las vicisitudes de este modelo. Muestro ahora la riza histórica que la cubría, la che ha cubierto durante tantos siglos la imagen de la Trinidad de Rublev. La rizza in cui era custodita. Questa è la rizza storica che ha custodito per tanti secoli l'immagine della Trinità di Rublev. Ecco, soprattutto qui vi ho fatto Os muestro ahora un pequeño dibujo que he hecho con el Photoshop. ¿Qué es lo que quería representar este icono de Andrei Rublev? Algunas cosas ya las he dicho, como que estos tres ángeles son las tres personas divinas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes a su vez vienen definidos por estos símbolos: el templo, el árbol de la vida y la roca de la que emana el Espíritu. En la parte de abajo, el altar de la celebración. Notad que lo que quiere reflejar es que es Dios en sí mismo. ¿Qué es Dios en sí mismo? Mientras el hombre, Abraham, ha puesto en la pequeña copa que está sobre el altar todo lo mejor que tenía, como es su ternero bien engordado, el Padre ha puesto en una copa mucho más grande que la de Abraham todo lo que tenía, su Hijo. Vemos esta gran copa entre il Padre e il Spirito Santo che contiene la figura di Gesù Cristo. Ho presentato a Abramo tutto quello che lui aveva, cioè suo figlio,
vedete che c'è una grande coppa iscritta fra il Padre e il Figlio fra il Padre e lo Spirito, scusate, che contiene la figura di Gesù Cristo. Allora, probabilmente il significato più profondo Probablemente el significado más profundo de este icono debería ser un significado de tipo eucarístico, pues resume todo el sacrificio de la misa fundamentalmente. El hombre da todo lo que tiene a Dios y parece que es todo lo que tiene, aunque en realidad esta es una copa muy pequeña que puede contener pocas cosas, pese a ser todo. Pero este sacrificio del hombre presentado sobre el altar encuentra como respuesta un sacrificio mucho más pleno y total, en el que Dios entrega a su propio Hijo como alimento para nosotros. Se trata de un significado muy profundo que no solo es teológico, no es solo especulativo, sino que es un significado profundamente enraizado en la liturgia. Esta es una de las interpretaciones de más peso que más o menos todos los grandes iconógrafos del último siglo han establecido para esta imagen. Più o meno tutti i grandi commentatori iconografi dell'ultimo secolo arrivano ad accordare a questa immagine, cioè se voi leggete quelle tantissime pubblicazioni. Si leemos las muchas publicaciones, comenzando por Daniel Ans y siguiendo con otros autores que han escrito o hablado sobre la Trinidad, parece que la interpretación más profunda y acertada de este icono es la de la interpretación eucarística. Tenemos el juego de las dos copas, la copa visible del ternero gordo de Abraham y la copa invisible de la gran copa que contiene al Hijo, es decir, los dos sacrificios, de los cuales uno es mucho más grande que el otro. Esta es una interpretación sugerente muy bella, con la que yo también estoy de acuerdo. Segno anch'io. Cosa è successo? È successo che mentre venivano... ¿Qué ha sucedido? Pues que mientras se representaban estas imágenes, Andrés Rublev pinta su icono entre el año 1413 y 1431. No está bien documentado cuándo exactamente. En esta época no todos representaban así la Trinidad. Estaba quien permanecía anclado al modelo de la llamada Trinidad del Antiguo Testamento. Es decir, seguía representando a Abraham y Sara con una intención más narrativa e histórica y quien la representaba de manera teológica, como hizo Andrei Rublev. Os muestro lo que hacían otros pintores en estas imágenes no canónicas, que son todas coetáneas. Chi rappresentava, per esempio, vedete, il padre e il figlio? Hay quien representaba al Padre y al Hijo, con el mundo bajo sus manos, al que gobiernan y administran, y en la parte superior la presencia del Espíritu Santo. Vemos que aquí empieza a perderse la fuerza simbólica. Otra representación. El Padre, que tiene en brazos al Hijo, quien a su vez tiene en sus brazos la mandorla que contiene el Espíritu Santo. Estas imágenes derivan de representaciones de tipo occidental. Queste immagini derivano da che cosa? Da una rappresentazione di tipo occidentale. Sappiamo che c'è una grande porta aperta fra la pittura. Sabemos que existe una gran puerta abierta entre la pintura veneciana y la pintura rusa por medio de una serie de influencias muy reales. Por lo que en Rusia encontramos, incluso en la época de Andrei Rublev, muchos pintores que bajo la influencia de la pintura italiana, especialmente la veneciana, representaban la Trinidad de esta forma. Vi farò vedere che mentre in Occidente una rappresentazione di questo tipo può essere congrua, Quiero haceros ver que mientras en Occidente una representación de este tipo puede ser congruente, pues nosotros tenemos otra teología de la imagen. En Oriente, donde la teología de la imagen es distinta, estas imágenes son consideradas incompatibles y no canónicas. Por lo que, paradójicamente, la misma imagen puede existir en una tradición, mientras que en una tradición distinta es considerada no canónica. Estamos ante un discurso muy complicado, però esta è la realtà. Oppure, per esempio, vedete un altro tipo di immagine ancora, qui abbiamo il padre e il figlio. Vemos otro tipo de imagen con el Padre y el Hijo, pero no vemos al Espíritu Santo, que está representado en los querubines y serafines bajo los pies del Padre en estas imágenes de color rojo y en la nube que encierra la presencia de Dios, así como en el tetramorfos con los 4 evangelistas, el ángel, Mateo, el águila, Juan, el león, Marcos, y el toro, Lucas. 4 evangelistas que hablan de la presencia de Dios,
que es Padre e Hijo, y se expresa a sí mismo por medio de la fusión del Espíritu, que no está representado por medio de la paloma, sino a través de esta efusión espiritual que va del mundo de Dios hacia el mundo de los hombres, en la inspiración de los 4 evangelistas que trasmiten la palabra de Dios a los hombres. Allora, c'è un concilio dei 100 capitoli nel 1551 che a un certo punto ha dovuto dare una... El concilio de los 100 capítulos de 1551 debió de establecer un orden, pues existía un importante problema, el de esta Trinidad considerada no canónica, llamada por ellos Trinidad del Nuevo Testamento, siendo muy dudoso este término del Nuevo y del Antiguo Testamento, pues se puede interpretar de forma diversa. El Concilio de los 100 capítulos señala que este tipo de Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin referencia histórica como la de Andrei Rublev, debe ser condenado por ser de tipo esencialista y teórico, al no ser revelador de forma exhaustiva del misterio de Dios, por lo que deben ser eliminadas de la veneración pública, afirmándose que la Trinidad de Rublev debe ser considerada el icono de los iconos, y Andrei Rublev, quien la ha concebido, debe ser considerado el iconógrafo inspirador de todos los demás iconógrafos. Concepita è considerato l'iconografo ispiratore di tutti gli altri iconografi. Quindi vedete che posizione molto importante. ¿Ves el peso tan importante que tiene dentro de la tradición esta imagen de la Trinidad de Rublev? Está además considerada como modelo para señalar qué es lo que no se debe hacer, por lo que todas las demás imágenes son condenadas por no ser canónicas. Pasamos ahora a la tradición occidental. Comenzamos viendo imágenes que producirán un cierto sobresalto, pues nosotros estamos acostumbrados a ver las representaciones de la Trinidad como las de Andrei Rublev, que ya hemos podido ver y sobre las que hemos depositado nuestra mirada y nuestras reflexiones espirituales. En Occidente vemos que en esta época, por ejemplo en el siglo XIII, la Trinidad se representaba de esta forma: el Padre que sostiene en sus brazos al Hijo en la cruz y la efusión del Espíritu Santo, che aquí aparece en el medallón situado encima della cruz. Il Spirito Santo, vedete qui in questo caso è rappresentato in quel tondo al di sopra della croce. Oppure andando ancora avanti, vedete... O esta de Simone dei Crocifissi, del siglo XIV, donde representa la Trinidad. Era muy normal para estos pintores representar este tema con este planteamiento. Continuando, vemos una representación distinta y muy interesante. Muchos acusan a los católicos de creer en la cuaternidad, pues representan al Padre, al Hijo, la Paloma y la Madre de Dios, que es coronada. Pese a esta acusación, este esquema está presente en la tradición occidental. Coronata. Infatti qualcuno accusa anche che i cattolici mettano la figura di Maria all'interno della Trinità addirittura, però vedete che rappresentazioni di questo tipo sono state fatte nella nostra tradizione occidentale. Oppure per esempio guardate qui En esta obra el maestro de Flemal ha representado la Trinidad de una forma tan física que resulta un poco inquietante. Además de su monocromía, vemos al Padre, al Hijo y la Paloma sobre el Hijo en forma de este pájaro inquietante que se posa sobre su hombro para mostrar al Espíritu Santo. Aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una obra de autor desconocido y de la misma época en la que Andrei Rublev pinta su Trinidad. Puede verse que en este periodo hay una enorme separación entre las dos tradiciones. Luego veremos el porqué. Debemos revalorizar nuestra tradición occidental, que no es solo una tradición distinta, sino que tiene sus propios motivos para ser así. Luego os mostraré dónde se situaban estas imágenes y el tipo de alimento espiritual que daban al pueblo de Dios que las veneraba. Dopo vi farò vedere dove venivano collocate queste immagini e che tipo di nutrimento spirituale davano al popolo di Dio che le venerava. Oppure per esempio vedete le tipologie qui si ripetono. Aquí se repite el esquema: un ángel que sostiene a Cristo de pie y el Padre que lo bendice y la paloma entre el Padre y el Hijo. O este maestro de la pintura votiva de San Lambert, la Santa Trinidad del Museo de Viena, donde se representa al Padre sosteniendo al Hijo en el momento de configurar una piedad. Il padre che sostiene il figlio nel momento del suo decorso, del suo trascorso nella pietà. Oppure ancora un artista ungherese sconosciuto. Artista húngaro desconocido con el Padre, el Hijo y la paloma arriba. Otra imagen más es de Filippo Lippi, donde vemos que el Padre envía al Espíritu
sobre el Hijo, que nace para nosotros en la Natividad. Il figlio che nasce per noi nella Natività. Ci sono state in realtà tantissime tipologie nella nostra... Son muchas las tipologías que han querido representar de forma distinta la Trinidad en nuestra tradición occidental. Oppure per esempio anche in questo caso vedete il padre in... En este ejemplo de Andrea del Verrocchio, con la ayuda de Leonardo da Vinci, vemos arriba al Padre que abre los brazos y envía el Espíritu sobre Jesús, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Oppure qui ancora vedete Sandro Botticelli, il padre... En esta obra de Sandro Botticelli vemos al Padre, al Hijo y en medio de ellos al Espíritu Santo. Continúo esta exposición porque no me interesa tanto detenerme sobre estas imágenes como establecer el concepto de que distintos artistas y diversas épocas repiten siempre el mismo esquema, lo que implica una tradición muy arraigada. Del mismo modo que en Oriente se establece claramente el tipo de imágenes, en Occidente tenemos también un tipo de imágenes consolidado. Luego veremos los motivos. Aquí vemos una obra del Perugino, el Padre, el Hijo y la paloma del Espíritu dentro de este gran medallón. E questa immagine non ha nessun bisogno di essere presentata. Esta imagen no tiene necesidad de presentación, pero es muy interesante. Estamos en la estancia de la señatura y en la disputa del sacramento vemos cómo Rafael representa la Trinidad. Estamos muy próximos a la interpretación simbólica de la Trinidad de Rublev, pues el Padre envía al Hijo en el Espíritu Santo y debajo tenemos la adoración del Santísimo Sacramento en el altar. Sull'altare. E quindi qua vedete come in realtà poi... Lo que vemos aquí en realidad es que cuando la representación de la Trinidad, también en Occidente, no se detiene en representaciones manierísticas, como vimos anteriormente, dotándolas de una cierta corporidad y expresividad de la imagen, sino que busca el significado auténtico y real de la Trinidad en el misterio de Dios, llegando a conceptos simbólicos muy parecidos, tanto en la tradición de Oriente como de Occidente. Simili fra la tradizione d'Oriente e quella d'Occidente. Oppure qui abbiamo per esempio una immagine... Aquí tenemos una imagen de Tiziano con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. E qui sempre di Ludovico Carracci, vedete il padre che... En esta obra de Ludovico Carraccio vemos al Padre que sostiene al Hijo con el Espíritu encima. Luego veremos el porqué de esta representación. Y aquí un pintor de Amberes, un pintor flamenco que representa a Padre, a Hijo y la paloma del Espíritu Santo sobre ellos. Spirito Santo. Poi si è arrivati a interpretazioni di tipo incredibile, per esempio vedete che qua il Esta es una representación increíble. Vemos al Padre vestido de papa, con la tiara y el mundo en su mano. Por encima del Hijo flagelado y vestido con la púrpura. Un Cristo Rey que es en realidad un siervo y en la parte superior la paloma del Espíritu Santo. Oppure ancora qua di Murillo, è molto interessante. Muy interesante y bella es esta obra de Murillo. El Padre, el Espíritu, el Niño y la Sagrada Familia. Aquí se representa un discurso sobre la familia. Muy a menudo, cuando hacemos el icono de la Trinidad con modelos nuevos, los presentamos de este modo. La familia de Dios, la Trinidad en la parte superior y en la parte baja la representación de la Sagrada Familia de Nazaret. Un ejemplo es un icono muy famoso de Elia Galdiolo que representa las dos Trinidades de esta forma, es decir, la familia de Nazaret y la familia celeste del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ved cómo también Murillo ha efectuado esa andadura similar. Vemos en esta obra de Tiepolo que se siguen los mismos planteamientos, al igual que en esta obra húngara, donde vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu en la parte superior. Il Padre, il Figlio e lo Spirito sopra là. Oppure ancora Gunther Matthias, io potrei andare... O en esta obra de Gunther Matthias. Podríamos seguir hasta el infinito y cuando os presento una Trinidad de la tradición occidental encontramos siempre estas vistas del cielo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Darvi a questo punto invece una lettura tipologica che traggo da Me interesa en este momento presentar una lectura simbólica de Monseñor Timothy Verdon, a quien debemos mucho en mi opinión. Para quien no lo conozca, diré que es un profesor de origen americano, natural de Pensilvania, como tú, Laura. Ha estudiado en Florencia, convirtiéndose en profesor de Historia del Arte y enseñando en la universidad durante 30 años, ocupándose de pintura tradicional.
Posteriormente se ha hecho sacerdote a los 60 años, teniendo ahora 75, por lo que es más joven que yo como sacerdote. Prete da molto, è più giovane di me come prete. La cosa interessante qual è? Che da così adulto ha El tema interesante es que ha descubierto ya de adulto toda nuestra tradición teológica. La ha puesto en contacto con toda su erudición sobre historia del arte y ha establecido una teoría muy interesante que estaba perdida en nuestra tradición. La idea de que toda nuestra tradición occidental encerraba una teología muy profunda cuando interpretaba las imágenes. Él la ha formulado en obras muy importantes, especialmente en su primer gran libro, El arte sacro en Italia, agotado rápidamente y del que hoy existe una versión en 3 tomos. Este que vemos es el segundo tomo, denominado El Renacimiento, y dentro de El arte cristiano en Italia, editado por Ediciones Paulinas. Il Rinascimento, edito da Edizioni Pauline. Ok? Guardate per esempio un'interpretazione teologica, tipologica data da Una interpretación teológica simbólica formulada por Monseñor Verdon de una imagen de la que bien podemos decir lo mismo que del resto de las imágenes que hemos visto. Se trata de la famosa Trinidad de Masaccio que os muestro y que se conserva en Santa María Novella de Florencia. La describo un poco. Vemos que debajo hay una tumba con un esqueleto. Encima tenemos a los 2 personajes que encargan la obra. Más arriba aparecen María y Juan. Por encima de ellos el Padre que sostiene en sus brazos al Hijo crucificado. Y arriba del todo el Espíritu Santo. Falta una cosa muy importante que ha sido eliminada probablemente después del Concilio Vaticano II. sopra lo Spirito Santo. Ok? Va bene? Manca una cosa molto importante, l'hanno tolta probabilmente forse dopo il Concilio Vaticano II. Questa cappella d'altare Esta capilla es un altar de pared. Yo creo que tenía un marco de mármol, pues se ven las columnas. Esta es la base del altar, se aprecia bastante bien. Y antes del concilio se celebraba de espaldas. Esta es una capilla de familia en un lateral de la Basílica de Santa María Novella, donada por estos 2 personajes, en la que se celebraba la Eucaristía. Os hago ver dónde está situada para entender algunas cosas. una cappella laterale della Basilica di Santa Maria Novella e vi faccio vedere dove è collocata e poi capirete molte cose. Dove è collocata? Se noi entriamo a Santa Maria Novella, Si entramos en Santa María Novella, de la que vemos aquí la fachada, por la puerta central, esto es lo que encontramos. Al fondo, el crucifijo en el altar mayor. Pero si entramos como lo hacían los florentinos en la época de Masaccio, en 1430, veríamos una cosa distinta. Pues los florentinos de 1430 no entraban en Santa María Novella por la puerta central, sino por la puerta lateral, donde se encuentra il cementerio. ma entravano dalla porta laterale, dove c'è che cosa? Il Camposanto. Quindi entravano, facevano una visita. Entraban en el recinto, hacían una visita a sus muertos y después entraban en la iglesia, como podemos ver en muchas iglesias, especialmente en el Tirol, donde no estuvo Napoleón. Sabemos que con el edicto de 1806 Napoleón ha obligado a desplazar los cementerios de las iglesias a las afueras de las poblaciones por motivos higiénicos, por lo que en los sitios por donde no pasó Napoleón se conservan los cementerios al lado de las iglesias, como en el Tirol. Los fieles rinden homenaje a sus muertos y después entran en la iglesia. Esta es otra iglesia similar a muchas de nuestras iglesias medievales, en las que vemos, como en esta Plaza de los Milagros, el baptisterio, la iglesia catedral y al lado el Camposanto, bombardeado durante la Segunda Guerra Mondiale y reconstruido después de la misma. Allora, perché vi faccio tutto questo discorso? Per dirvi che intanto, vedete che ¿Por qué os digo todo esto? Para ver que aquí hay un discurso de tipo mistagógico. Los fieles acceden al lugar de culto, es decir, a la iglesia, pasando por el cementerio como memoria de sus muertos. Y cuando entran a la iglesia, ¿qué es lo que encuentran como quienes entraban en Santa María Novella? Se encuentran la Trinidad, como en este altar. Es decir, que si uno entra en el recinto pasando por el cementerio y luego entra por la puerta lateral, la primera cosa que se encuentra no es el crucifijo del altar mayor, sino esta capilla que le lleva a reflexionar sobre el tema de la Trinidad, recordando sus propios muertos.
ricordando che ha fatto memoria dei propri morti. Adesso vi faccio vedere che cosa trova intanto. Sotto l'altare trova questo scheletro. Os muestro qué es lo que ve mientras tanto. Bajo el altar encuentra este esqueleto, sobre el que se ve una inscripción que dice: yo fui ya lo que vosotros sois ahora, y lo que yo soy, lo seréis vosotros. Es decir, todos vosotros que todavía estáis vivos, seréis un esqueleto como yo. Se trata de una riflessione sobre il momento della morte. Uno scheletro come me, quindi vedete che c'è un discorso su il memento morti. Vedete come è molto molto potente questa immagine. Ved lo impactantes que resultan estas imágenes. Los florentinos han ido al cementerio, han visto a sus muertos, han recordado la muerte, pues el esqueleto les hace ver que todos nosotros somos mortales, no solo a sus familiares, pues la muerte nos afectará a todos, por lo que esta imagen añade a la tristeza del recuerdo de los propios muertos el hecho de que también nosotros seguiremos la misma suerte. Una botta sopra una botta, non solo ci ricorda che i nostri cari sono morti, ma che anche noi seguiremo la stessa sorte. Quindi vedete che è un doppio, come dire, una bassa. Se trata de un golpe sobre otro para hacernos ver que en esta casa en la que entran los florentinos, el señor de la casa es alguien que conoce muy bien este problema, pues él sostiene entre sus brazos a su proprio hijo muerto por nuestros pecados. Il proprio figlio che è morto a causa dei nostri peccati. Iniziate a vedere che tipo di riflessione teologica e la potenza che ha. Ved la reflexión teológica y la gran fuerza que muestra. El fiel entra compungido y triste por el hecho de saber que tiene que morir, por ver que sus seres queridos han muerto, y recibe este anuncio catequístico, donde se dice que el Padre comprende muy bien nuestro dolor de hombres, porque Él, más que todos los demás, ha visto cómo su Hijo ha muerto por nuestros pecados. Y del mismo modo que Él acoge a su Hijo entre sus brazos, también puede acogernos a nosotros con el mismo abrazo. De hecho, cuando decimos que la vida cristiana es ser hijos del Hijo, decimos che somos abrazados por un Padre che nos acoge in su misma famiglia. Che ci accoglie nella sua stessa famiglia. Vedete come queste immagini che sembravano così banali, Ved cómo estas imágenes, que parecían banales y sin significado alguno, si las situamos dentro de su significado original, muestran una fuerza enorme. Por lo que, ¿cuáles son mis conclusiones? Siempre según lo que el Papa Juan Pablo II ha dicho en la Orientale Lumen, de aprender a respirar con dos pulmones. Diría esto: cuando nosotros vemos dos imágenes tan distintas aparentemente, como la Trinidad de Masaccio, tan representativa de nuestra tradición, con la Trinidad de Rublev, de la tradición rusa y oriental, no tenemos en realidad otra cosa que esta diferencia. Una lectura distinta de la imagen, pues los ortodoxos están todavía muy ligados a lo que establece el Segundo Concilio de Nicea, que la imagen es una ventana que se abre a la realidad invisible. Y hay además una participación, usando este concepto de participación entre la realidad celeste, que es el prototipo, y aquello que es representado en las imágenes. Esto nos proporciona enseguida la idea de que, según la tradición oriental, una imagen debe estar muy bien codificada, pues la imagen participa de la realidad celeste invisible, por lo que debe tener un código muy preciso cuando representa una teología o un concepto teológico. Noi abbiamo perso questo contatto dell'immagine. Nosotros hemos perdido este contacto con la imagen. Yo sigo convencido de que esto se produjo en el Cuarto Concilio Lateranense, en el año 1215, donde se asumen las categorías de Aristóteles y donde sobre todo se aplica a la categoría de la Eucaristía el concepto de transustanciación. Y después, con la fiesta del Corpus Christi de 1264, se ha querido adorar la visión de la Eucaristía. Allí, toda la atención y la participación en el misterio quedaron ligados al sacramento por excelencia, que en Occidente es la Eucaristía. Las imágenes han pasado al segundo plano, al igual que todos los demás sacramentos, que han pasado a ser de tipo alegórico o narrativo. Y este es el motivo por el que nosotros, para redescubrir la teología profunda de nuestras imágenes, debemos siempre adquirir un concepto mucho más amplio que el de la fe del pueblo, de la tradición de la Iglesia, que enseña una teología completa, y sobre todo añadiría del pueblo de Dios que participa en los santos misterios. Che partecipa ai santi misteri. Ecco, se dimentichiamo
questo apparato. Si olvidamos este aparato tan complejo de la Iglesia de Occidente, comenzamos a decir que nuestras imágenes son pobres, mientras que las orientales son muy ricas, cuando en realidad os he mostrado en este pequeño ensayo lo que dice Monseñor Timothy Verdon, que en realidad nuestras imágenes tienen mucho que decirnos si las conocemos en profundidad. Per dire che Con esto quiero decir que estas dos imágenes de la Trinidad parecen muy distantes entre sí y muy inasimilables, pero en realidad nosotros debemos acostumbrarnos a respirar con dos pulmones, como nos enseña, y lo digo una vez más, la Oriental El Numen de Juan Pablo II, escrita en el año 1995. Por lo que pediría tener juntas estas dos imágenes en sus dos tradiciones, como si fuesen dos pulmones que nos permiten respirar dentro de la gran tradición de la Iglesia única, sea esta oriental u occidental. questo